Un pastor dice que los mendigos tienen el deber bíblico de morirse de hambre. Wow, realmente sorprenden estas notas, pero vayamos a desglosarla porque supuestamente es pastor, pero a mi parecer y bíblicamente hablando, pues tal parece que no escudriñan la palabra para saber lo que Dios quiere decir en su palabra, puesto que se basan a pasajes bíblicos, pero no miran el contexto. Vayamos a ver esta nota. Dice que el pastor Marcos, aquí da el nombre, dice que el líder de la iglesia bautista en Sao Paulo causó polémica en internet luego de una publicación donde dice que la mayoría de los mendigos tienen el deber bíblico de pasar hambre, porque Pablo les dice a los tesalonicenses: si alguno no trabaja, que tampoco coma. Hay una diferencia muy grande. Es cierto que Pablo les dijo a los tesalonicenses algo similar a esto, pero no les dijo así, como él dice. El apóstol Pablo no les dijo: si alguno no trabaja, que no coma. Este versículo está realmente mal interpretado, porque si vamos bien al versículo, el versículo dice: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Dándoles a entender, el apóstol Pablo le estaba dando testimonio de que sus manos, las de Pablo, las había usado en beneficio para la obra, trabajando con sus manos, y no había tenido ninguna necesidad de que nadie pues le dijese nada, puesto que todo lo había obtenido a través de su esfuerzo, de su trabajo. Y si alguno pues no quiere trabajar, pues que tampoco coma, exhortando así a la pereza. Pero hay una diferencia muy grande: el no querer trabajar, la pereza, al no encontrar trabajo. Porque si una persona no encuentra trabajo, anda mendigando, pues por causa de no encontrar trabajo, eso no significa que la persona no quiera trabajar, es porque pues, no lo contratan. O pongamos un ejemplo: una persona está indocumentada en un país, pues no es porque no quiera trabajar, simple hecho que no lo contratan por no tener documentos. Hay múltiples razones, otras razones más que se podían enumerar. Sin embargo, este versículo no tiene que tomarse de esa manera: si alguno no trabaja, que no coma. Ese versículo exhorta a la pereza, dando a entender, dice el que no quiera trabajar. Una gran diferencia muy grande, porque sabemos que Dios pues no está de acuerdo con los perezosos. Dios exhorta a aquel que viendo el trabajo, pues podemos decirle, teniendo la oportunidad, pues no quiere hacerlo. A esos los exhorta el Señor. El comunicado fue publicado en su perfil oficial de Facebook el pasado domingo. Tras la publicación, cientos de internautas criticaron al pastor. Así que la mayoría de los mendigos son vagabundos, en tu opinión. ¿Dice eso la base de qué?, preguntó un evangélico. Así que la mayoría de los mendigos, son vagabundos, en tu opinión. Otra persona escribió: ¿y qué dijo Jesús? Tuve hambre y no me diste de beber, tuve sed y no me diste de beber, etcétera. Porque pues es verdad, hay vagabundos también ahí que pues necesitan, que no andan mendigando por gusto, porque no quieren trabajar, sino porque no encuentran trabajo. Muchos perdieron su hogar a causa del desempleo. Muchos no tienen donde trabajar, quieren trabajar, pero no son contratados. O eso también, otro punto de este pastor es que defiende el defender a la iglesia con armas. Dios mío, ¿hasta dónde está llegando ya estos pastores que supuestamente, es que a mi parecer, ¿cómo puede ser un pastor así? Que no es suficiente el Espíritu Santo, no es suficiente el Señor Jesús para ellos, que necesitan armas para defenderse. Dice la nota, sigamos leyendo porque realmente sorprende. Dice que también usa la red social para hacer duras críticas a la izquierda, y aparecen varias fotos
y en una publicación publicó una foto en un blanco de papel lleno de balas y algunos mensajes fuera de contexto de un líder cristiano, porque si lo vemos bien, ahí incluso como está en la miniatura, pues no, no parece un pastor, puesto que, ¿cómo va a andar un pastor con esas armas? Imaginémonos ya al Señor Jesús predicando con su espada en la mano, listo para desenvainar la espada a causa de las críticas que recibía, los insultos que recibía de parte de los escribas y de los fariseos, listos para sacar la espada, o también a los líderes de la iglesia primitiva en la antigüedad, listos para sacar la espada a causa de las persecuciones que les venía por predicar al Señor Jesús. Es algo absurdo, pero en la actualidad hay líderes cristianos con estos artefactos de fuego, estas armas que sacan fotos y etcétera. Tal parece que en lugar de ser pues pastores son líderes de carteles, se puede decir. Padre mío, ayúdanos, Señor. Pero es que dice la palabra que por los frutos se conoce el árbol, por los frutos se conoce a la persona. ¿Y qué frutos puede dar una persona con esas armas que son las que usan los carteles, los soldados? Pues esos frutos son los que se están dando, porque el arma del cristiano pues es la Biblia, la palabra del Señor, no un arma de fuego. Pero este líder incluso está instando a sus fieles a usarlos. Dice, necesito ajustar el alcance, dice el pastor en la foto personal moderno, y escribió sosteniendo con una calibre 12, dice. El líder religioso también anima a sus seguidores a practicar el tiro deportivo y tener un arma en casa para protección. Vuelvo y repito, que el Señor Jesús no es suficiente protección para su vida, o no está seguro de que tenga la protección del Señor Jesús. Entonces, ¿qué está haciendo predicando? También surge la pregunta. ¿O qué les puede predicar a los fieles que se protejan bajo la dirección de las armas? ¿O cómo puede? Es que imaginémonos, ¿cómo un aficionado de esas armas que piensa o cree que la protección viene con las armas, cómo puede predicar acerca de la cobertura del Señor, que el Señor cuida a sus fieles? ¿Cómo puede predicar así, de esa manera? Que el Señor guarda a los suyos, que el Señor protege a los suyos, los cuida, los guarda bajo su mano, y en la mano de Dios están seguros. ¿Cómo puede predicarte incluso acerca de la fe en el Señor Jesús, que tengamos fe en el Señor? No se puede. Las predicaciones serían nulas, serían vanas, no tendrían ningún fundamento, porque no se estaría creyendo, no se estaría viviendo, se estaría yendo predicando, pero con los frutos estaría diciendo otra cosa. Luego sigue diciendo, sí, quiero influir en las personas, animándolas a practicar tiro deportivo y tener armas en su casa, siempre que sea legal. Apruebo esto como cristiano, y creo que todos, después de cumplir con ciertos requisitos, deberían tener armas en su casa, en su automóvil y en su lugar de trabajo. Padre mío, santo Jehová. Y creo que esto es sabio y bueno. ¿Cómo va a ser sabio y cómo va a ser bueno? Estás instando incluso a que se legalicen todo por todo. Si pudiera, predicaría armado. Madre mío, ya me imagino al Señor Jesús predicando armado, dice, con una funda debajo de la chaqueta para proteger a mi rebaño de asesinos locos que atacan a iglesias indefensas. Entonces esto me da a entender que este varón ya está pensando en los homicidios. Es lo que está pensando. No está pensando en la salvación de las almas, en orar por aquellos que tienen la mente depravada, que entran a las iglesias orando para que el Señor los salve. No está pensando en eso, está pensando en los homicidios de esas personas para proteger a mi rebaño de esos asesinos locos que no tienen la protección de Dios. Incluso la palabra del Señor lo dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Jesús.
Así lo dice, mi es la venganza. Déjame la venganza a mí, yo voy a pagar, lo dice el Señor. Pero aquí vemos que esta gente pues quiere hacer el trabajo de Dios, quiere erradicar todo eso. Y eso pues no está permitido por el Señor. Incluso la Biblia nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. Es uno de los mandamientos principales. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero están surgiendo doctrinas erróneas, contrarias a la palabra del Señor que el Señor nos enseñó, y así se dominan pastores o predicadores. Dios tenga misericordia. Tal parece que no escudriñan la palabra, o si la escudriñan la tuercen para su propia perdición, pero de que Dios nos abra el entendimiento y nos ilumine para seguir siempre en la verdad. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, dale me gusta, también compártalo para llegar a más personas. Dios le bendiga a todos. Nos miramos en el próximo video.